Pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el momento de la historia en el que se encuentren, en el lugar del mundo en el que estén. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. En el día de hoy con una invitada que nos va a hablar de una figura de la historia de Colombia. Estamos hoy con Azubia Licón Villalpando. Bienvenida, Azubia. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por la invitación a este podcast y gracias por la invitación a hablar sobre esta figura que efectivamente es muy importante en la historia de Colombia. Exacto. Entonces les vamos contando a nuestros escuchas que hoy vamos a hablar de Soledad Acosta de Samper, una figura muy importante dentro de la intelectualidad colombiana, dentro de la cultura. Y tenemos para eso a Azubia, que es licenciada en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra y doctora en Literatura de la Universidad de los Andes. Azubia ha estudiado el siglo XIX latinoamericano con perspectiva de género, buscando cómo se construyó una imagen de lo femenino en la literatura y en la prensa que moldeó los roles y las formas de participación de las mujeres en la sociedad. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de esos modelos, de reivindicar un poco históricamente y dar a conocer figuras como la de Soledad Acosta de Samper, desconocida para algunas generaciones, pero esperamos que vean la importancia de esta figura en términos de la historia de Colombia. Azubia también en los últimos años ha trasladado esta investigación al estudio de la literatura colombiana contemporánea y las formas de autoría femenina. Actualmente Azubia se desempeña como profesora de creación literaria en la Universidad Central, es madre y feminista. Entonces, pues nada, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá y muy entusiasmada con esta conversación que seguro va a ser súper interesante. Qué bueno. Sí, la idea es conversar. Entonces, para que los que escuchan este podcast sigan una conversación para enterarse de la historia de Colombia y hoy para hablar de Soledad Acosta de Samper. Entonces, pues nada, empecemos a conversar. Azubia, yo te quiero contar algo que me pasa frecuentemente en mis clases de historia en la universidad, y es que yo les pregunto a estas nuevas generaciones, a los estudiantes y a las estudiantes, que me digan cuál es la mujer que reconocen ellos más importante, si se quiere, en la historia de Colombia, ¿no? Y entonces en este ejercicio ha sido pues muy diciente que siempre acuden como a lo que más cercanos están ellos de la realidad, por la cultura, bueno, por el mundo en el que vivimos, y siempre me ponen Karol G, me ponen Shakira, me ponen Katherine Ibargüen, alguna actriz de La Casa de los Famosos, bueno, siempre pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la idea de este podcast es reivindicar esas mujeres de la historia de Colombia que han sido, digamos, adelantadas a su tiempo, si se quiere, y entonces pues hablemos de Soledad Acosta de Samper. Azubia, ¿quién fue Soledad Acosta de Samper y por qué sería importante hablar de ella en estos momentos de la historia de Colombia? Creo que quisiera empezar un poco por la importancia, como por qué hablar de esta figura, que cuando escuchamos como personaje del siglo XIX, pensamos no solo como en historia súper antiquísima, sino en figuras y en cosas que no tienen ya nada que ver con nosotros, ¿no? Como que creo que parte de ese desconocimiento o de esa falta de interés inicial por estos personajes es que se siente que un personaje del siglo XIX es alguien que vivió una vida completamente ajena a la nuestra, en unas condiciones completamente distintas, con unas preocupaciones y unos problemas completamente distintos. Y a mí lo que me llevó inicialmente a estudiar el siglo XIX fue darme cuenta de cómo en realidad muchas de las cosas que somos ahora en términos sociales, identitarios, están súper arraigadas, como que provienen del siglo XIX, ¿no? Entonces que por eso estudiar el siglo XIX en realidad es una forma de entendernos mejor a nosotros en este momento del presente. Entonces, bueno, con eso en mente, Soledad Acosta de Samper fue una letrada del siglo XIX, fue una escritora, fue una historiadora, fue una editora de prensa, publicista, es decir, como quienes escribían en la prensa. Ella fue hija de un general de la independencia colombiana, Joaquín Acosta. Fue esposa también de un personaje muy importante dentro de la historia colombiana, José María Samper. Y en realidad también otra de las cosas como que la ligan a nuestro presente es que muchos de estos personajes
Es decir, que hay también una continuidad en los apellidos, en estas figuras como los Samper contemporáneos están también ligados a esta familia Samper decimonónica. Y entonces también ver esos procesos es chévere, ¿no? Entonces eso, ella fue una mujer con una educación privilegiada, como decíamos en algún momento antes de empezar a grabar este podcast, como ella es una figura excepcional, no solo como porque fue muy buena, ¿no? Como no es solo ese sentido de lo excepcional, sino también muy rara. Para dar contexto a los que escuchan este podcast, era muy difícil, digamos, encontrar una mujer finales del siglo XIX, inicios del XX, con el tipo de educación que recibió Soledad Costa, sobre todo en Colombia. Claro. Sí, sobre todo con una tradición tan conservadora sobre la idea de la mujer. Tú has mencionado cosas que me parecen muy importantes de destacar, pues sabía varios idiomas, publicista, sí, escritora de prensa, o sea, intelectualmente la visión súper adelantada, digamos, a su tiempo. Muy sui generis también. Porque además de, digamos, Soledad Costa tuvo la gran fortuna de que su padre, ella fue hija única, Soledad Costa fue hija única, y tuvo la gran fortuna de que su padre consideró que la educación que le iba a dar a Soledad era la misma o una, digamos, similar a la que le hubiera dado a un hijo varón. Entonces ella tuvo desde muy joven acceso a la biblioteca del padre, acceso a profesores particulares, a gente que le enseñara, pero además también ella vivió en unas condiciones muy particulares, que era que el padre, prócer colombiano, pero la madre era de origen escocés, de origen escocés, exacto. No se sabe mucho de este personaje, un poco por eso también la pausa. Se sabe que vivió en Jamaica, en Canadá, como en Nueva Escocia, y lo que es, digamos, innegable, lo que sí estamos como seguras es que la abuela materna era protestante y que Soledad vivió temporadas con la abuela materna, y eso crea una imagen muy particular respecto a la cultura británica, respecto al protestantismo, porque si bien Soledad Costa se afirma durante toda su vida como una católica muy, muy ferviente, incluso ese catolicismo está permeado por esa como bagaje protestante de su infancia y de su juventud, ¿no? Ahí uno leyendo los textos sobre Soledad Costa de Samper, esa influencia anglosajona la marca mucho, ¿no? Sí. Haber vivido en el extranjero, por ejemplo, estuvo en Francia viviendo, ¿sí? Ajá. Combinando pues el español con el francés, con el inglés, accediendo a una información específica, a una cultura, a una sociedad, ¿no? Y desde muy pequeña como abriéndose al mundo también, ¿no? Que bueno, ese mundo es un mundo, el mundo de las élites intelectuales con estos vínculos europeos, pero eso le hizo que tuviera una imagen de a dónde podían llegar, en este caso particular, las mujeres, que no era lo que se estilaba en Colombia en esa época, ¿no? Como ella vio desde muy joven ejemplos de mujeres que se salían de la norma de las mujeres tienen que educarse para apenas saber leer y escribir, ser buenas amas de casa, ser buenas madres, un poco por inspiración divina, o por más bien por una cosa natural, ¿no? Como que esos los únicos roles de las mujeres son familiares, maternos, domésticos, y ya no hay ninguna expectativa más. Ella desde muy chica se dio cuenta, porque lo vio de cerca, que había otras posibilidades para existir siendo mujer, ¿no? Claro, claro. Hay que decir algo, yo creo, Azubia, en ese contexto, y es que ella nace en el 19, muere en el 20, muere en 1913, nace en 1853. 33. 1833. Pero ella también hace parte, como ve presencia, todo lo que significa un proyecto que se llamó en la historia de Colombia el proyecto de la regeneración, ¿no? Claro. Un proyecto conservador. Entonces creo que lo que tú dices y lo que señalas, un poco para tener la perspectiva de que ella es de una clase privilegiada, evidentemente. Su familia, pues los Samper van a estar activos en la literatura, en la intelectualidad, pero también en la política. José María Samper, sí, digamos, es uno de los más grandes intelectuales que ha tenido, que la apoyó, ¿no? A pesar de que hay un chiste en medio de esos círculos que ella era Soledad a costa de Samper, ¿no? Ajá. Un poco a costa del marido, costa, ¿cierto? Ajá. Como un poco también delegitimando también ese chiste ahí. Claro, es un chiste que no deja de ser como muy patriarcal, porque Exacto. Entonces asume que todo lo que ella hizo fue gracias al marido. Y ahí es interesante porque
Es decir, no está completamente equivocado en el sentido de que para las mujeres de la época era fundamental tener el apoyo de los hombres a su alrededor, ¿no? Incluso si ella hubiera tenido como este gran impulso intelectual, si ella se hubiera topado con un hombre, que bueno, también uno quiere creer que ella no se hubiera casado como con cualquiera, pero sí podemos ver, ya no en el siglo XIX, sino en escritoras del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, lo difícil que fue para ellas como poder tener el apoyo de un marido, de un esposo que pues casi que les permitiera esa participación en el espacio público. Y en el caso de Soledad, José María no solo le da chance de escribir, sino que fue un gran impulsor de su trabajo. Ellos incluso escribieron juntos en la revista Americana, que fue una revista parte como la revista literaria cultural del comercio de Lima, durante un tiempo que ya casados estuvieron trabajando allá. Es decir, fueron de verdad una pareja intelectual. Intelectual, sí. De hecho, yo he encontrado en los escritos de Carolina Alzate que precisamente frente a ese chiste lo que se ha encontrado es que en diferentes textos el esposo la reconoce mucho, ¿no? Le da la importancia que se merece. O sea, es algo que también hay que destacar precisamente en esa relación intelectual que tú señalas. Y eso me lleva a pensar en algo, y es que en el siglo XX, de toda la vida en Colombia, siempre ha existido un machismo, ¿no? ¿Sí? En América Latina. En América Latina, en el mundo, sí, claro. Claro, sí. Pero bueno, Colombia, por ser tan conservadora, precisamente en 1886 hay una constitución que es totalmente confesional, que empieza diciendo en nombre de Dios y bueno, con toda una idea de familia, un discurso, bueno. Que es justamente la Constitución de la Regeneración que mencionabas hace un ratito. Exacto. Ajá. Pero ¿por qué Soledad Costa de Samper, que ya no es así, ¿no? Pero ¿por qué estuvo tan perdida en el panorama de la historia, de la literatura en Colombia, ¿no? Hablemos un poco de eso. Pues está perdida para muchas personas que no saben quién es, ¿cierto? Como que no están pendientes del siglo XIX, claramente. Ajá. Pero ¿por qué estuvo perdida? Porque eso es algo que uno encuentra cuando empieza a investigar sobre Soledad Costa de Samper. ¿Sí pilla? Uy, píllelo. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? Fíjate, eso es algo que nos hemos preguntado mucho desde la investigación. Mencionabas ahorita a Carolina Alzate, que ella ha hecho un trabajo maravilloso rescatando y pensándose la obra de esta autora. Y una cosa que se ha podido ver es cómo Soledad Costa empieza como ganándose un terreno dentro de la intelectualidad, dentro del mundo letrado colombiano desde, digamos, 1860, y para cuando muere en el 13, ella ya se ha ganado como un nombre, es una figura como muy reconocida, pero creemos que justamente la presencia de la regeneración ahí le juega un poco en contra, puesto que cuando termina el régimen conservador, pues cuando termina la regeneración, como que se le asocia un poco con ese conservadurismo de finales del 19, principios del 20, y lo que es como muy curioso es que en realidad, si bien ella era cercana en términos personales, o al menos como alguien conocida de Núñez no es que la vuelva la autora oficial de Colombia, ni que le dé como le hagan estatuas. Es decir, como que ella queda como en un lugar medio en el limbo entre asociada medio injustificadamente al régimen. Y bueno, no es solo por eso. También algo que ocurre es que buena parte de la producción de Soledad queda en sus publicaciones periódicas, en sus revistas o en otras publicaciones periódicas. Entonces, su figura se aleja un poco como del escenario público, ya no se habla de ella después de su muerte, y su obra también queda como muy escondida. Sí, pero mira que escuchándote y recordando cosas sobre Soledad Costa y el contexto histórico en el que está, yo también pensaría un poco cuál fue el aporte de Soledad Costa. Si tú dices como ¿Qué reconocimiento le daba a Núñez? Pero creo que en tu artículo y en otros está en cuestión un poco cómo ella desde las letras y desde su ejercicio periodístico está aportando, entre comillas, a un proceso de proyecto nacional, de civilización, ¿cierto? De modernidad, ¿no? Claro. Sí, entonces... Ella, y en realidad esto es algo que vemos con todos los letrados del 19. Ok, sí. Que la literatura para estas figuras, para estos personajes, no era solamente como
ese espacio de entretenimiento o de aprendizaje con el que asociamos ahora la literatura, ¿no? Como que uno va a la literatura para divertirse, para desaburrirse, para conocer, para viajar. Si estudia literatura o crítica literaria para estresarse, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Pero como que asociamos ahora la literatura más con la diversión y el entretenimiento, digamos. Sí, sí. Y en el siglo XIX la literatura era básicamente una herramienta para aprender, un espacio para quienes escribían literatura, para enseñar, y para quienes la leían, para sí divertirse, pero también como conocer, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que eso se ha dicho siempre de los escritores, ¿no? Porque además muchos de los autores del XIX, ellos también tenían vínculos políticos personalmente, ¿no? En Colombia y en otros países. Y pues como las mujeres que escribían no tenían esos vínculos políticos, a veces se cree que su literatura era más doméstica, más romántica, más, entre comillas, femenina. Sí. Y resulta que no. Todas las autoras del XIX, pero en este caso Soledad Acosta de Samper, tenía muy claramente un proyecto político dirigido a la educación de las mujeres. Claro, creo que, y eso es lo importante también de este episodio, vamos a rescatar precisamente esa dimensión de Soledad Acosta de Samper que ha trabajado a Zubia en sus investigaciones, ¿no? Un poco aludiendo a los textos que ella escribió, ¿no? Tú señalas, ¿no? Por ejemplo, yo encontré en tu artículo estudios históricos sobre la mujer en la civilización, Ajá. la instrucción de la mujer en la sociedad, lo que piensa una mujer de las mujeres, ese es bastante interesante desde el título, Sí. y la instrucción en la mujer de sociedad. ¿Sí? Que ahí está precisamente todo lo que tú señalas y marcas de una intención en la educación como un proyecto político, ¿no? Como Exacto. definir la mujer, ¿no? Ajá. ¿Quién va a ser la mujer en Colombia, no? Exactamente. Hace ratito decía que una de las cosas con las que Soledad rompe es con la idea de que las mujeres solo pertenecemos al espacio doméstico y solo tenemos que ser esposas y madres. Y lo que es interesante es que Soledad no es que sea una figura que va a romper definitivamente con esas categorías y va a decir como las mujeres no tenemos que casarnos y podemos hacer lo que se nos antoje. No, porque en últimas era una mujer que respondía a su época también. Era adelantada, pero también muy de su época. Entonces, algo que aparece en sus textos, tanto en estos ensayos, en estos textos críticos, como en la ficción que ella escribe, es que el matrimonio debería ser una opción para las mujeres a la que no lleguen por una necesidad económica, por ejemplo. Eso me parece fundamental, ¿no? Claro, porque es una cosa que sigue estando presente, claro. ¿no? Como el hecho de qué tanta seguridad económica puede obtener una mujer en el matrimonio. O sea, es que alguien se case porque quiere y no porque le toca, porque esa es la única manera que tiene de sobrevivir. Que eso era una realidad para las mujeres en el 19. Si tenían una educación nula o súper defectuosa, llegando como los 18 o 20 años, que el papá decía, bueno, pues usted ya necesita salir de la casa, ¿qué iban a hacer? Si no tenían una preparación, tampoco es que socialmente fuera siempre muy bien visto que las mujeres en el 19 como trabajaran. Soledad Acosta tiene ahí como unas, como que tampoco está muy segura, pero dice que, por ejemplo, en el caso de las mujeres de las clases menos favorecidas, eso sí, como lo llama ella, ahí es obligación del Estado procurar las condiciones para que ellas sepan trabajar, que tengan un oficio, que tengan como una formación que les permita sobrevivir de manera digna y que así no tengan que caer como en situaciones precarias. Sí, ahí hay una cosa que me parece interesante y tú la señalas en tu artículo y es precisamente que ella está pensando en la educación con un proyecto político, pero hay una educación para las clases menos favorecidas y una educación para las mujeres de las clases altas. Entonces esos oficios es bordar, tejer, no sé. Cosas manuales, exacto, que tienen que ver con las necesidades de la sociedad, digamos, sí, como se necesita gente que cosa, que teje, que haga, como incluso, creo que en algún momento dice como bordar flores, porque hay que aprovechar esa delicadeza femenina para cuestiones prácticas. Entonces, eso ahí creo que vamos viendo como qué tipo de personaje es Soledad. Porque creo que cuando yo llegué a Colombia por primera vez hace
13 años y empecé como a estudiar a este personaje, incluso en los círculos especializados de las aulas de literatura, Soledad se la veía como personaje conservador. Eso que acabas de decir es clave para conectar algo que habíamos perdido en nuestra conversación, y es cómo, bueno, tú encontraste a Soledad Acosta Samper y nos vas a contar cómo la encontraste, pero cómo la reencontraron en el espacio académico a Soledad Acosta de Samper, porque te había preguntado cómo se había perdido y tú habías llegado, bueno, se quedó en las publicaciones periódicas, las revistas. Cuéntanos. Buenas, yo soy Juan Carlos Sánchez, baterista de Nicolás y los Fumadores, y paso a invitarlos a que escuchen este episodio de Cipilla Podcast, a que se culturicen y se instruyan con este podcast. Un saludito a todos los seguidores de Cipilla. Ahí nos pillamos. Bueno, esos son de estas un poco como grandes azares de la investigación en la academia, y creo que un poco esto está conectado con un interés más general, como más amplio de la crítica feminista y los estudios feministas a finales del siglo XX, principios del XXI, que justamente desde el espacio de la academia y gracias a la teoría feminista, que surge como esta necesidad de, oigan, ahora que tenemos las herramientas para poder entender la producción literaria, digamos, del XIX desde otro lado, no solo como estos discursos nacionales de unos hombres pensando en el proyecto político, sino pensar en desde la perspectiva de género, como la participación de las mujeres, como con esta nueva, digamos, teoría, con esta crítica, ir y decir, bueno, ¿qué personajes ha habido en la historia latinoamericana que no han sido estudiados? Entonces, en el caso particular de Soledad, le debemos un montón a Montserrat Ordóñez, que desde la Academia Norteamericana y también después desde la Academia en Colombia, como que se interesa profundamente por este personaje, crea algo que es bien bonito, que es que crea escuela, ¿no? Es decir, como ese interés por Soledad de Montserrat se contagia a Carolina Alzate. Después, cuando llegué yo a Colombia a estudiar la maestría, ese interés de Carolina Alzate me lo contagia a mí. Bien. Y entonces es lindo porque ese rescate no es solo como un rescate desde lo académico, sino que está también mediado por como redes afectivas entre mujeres desde la academia, ¿no? Entonces creo que volver a estos personajes tiene mucho que ver con estos lazos que también estamos formando ahora en el siglo XXI, ¿no? Sí, yo he visto que un poco en los últimos 20 años ha tenido como ese redescubrimiento ha tomado muchísima fuerza, ¿no? Sí, porque además también creo que algo que es bien valioso es que también en algún momento creo que hubo como un rescate de ciertos personajes que eran como, digamos, como mucho más abiertamente feministas, como muy evidentemente transgresoras del status quo, y que algo que también ha sido muy valioso, como darnos cuenta que pues si la idea es volver al 19 o incluso a las primeras décadas del 20 para entender mejor nuestro presente, eso implica no solo el rescate de personajes, digamos, como que se venden muy bien en términos de la feminista estrella, sino también personajes complejos y contradictorios como Soledad Acosta de Samper o hablábamos hace rato también como las impulsoras del voto en Colombia, que van desde personas como abiertamente, pues no diría que de izquierda, pero sí como mucho más progresistas, como Ofelia Uribe, hasta personajes como más conservadores, como Sofía Ospina de Navarro. Y la gente de Letras y Encajes. Entonces creo que también este auge de los últimos años de voltear a ver a las mujeres del pasado ha incluido no solo como de una corriente, de un discurso, sino también ver quiénes fueron las personas que crearon como desde el pensamiento, desde la reflexión intelectual, participaron en la esfera pública para crear como las imágenes de lo femenino y las condiciones de participación de las mujeres actuales. Bien.
Entonces eso me llevaría a la siguiente pregunta suya, y es que creo que está en cuestión a partir de lo que dices, y es: ¿se puede hacer una lectura de Soledad Costa de Samper desde el feminismo? ¿Fue feminista para su época? Yo ¿Qué creo podríamos que decir? definitivamente se puede hacer una lectura de Soledad desde el feminismo, porque es justamente el feminismo, los feminismos y la perspectiva de género la que nos permite, como por ejemplo, dejar de pensárnosla solo en términos de, uy, no, es que era una señora re conservadora, era una señora como re clasista porque quería como un tipo de educación para las élites. Re Costa, no mentira. Entonces, sí, claro, era, por ejemplo, una persona profundamente religiosa, Sí. pero la religiosidad de Soledad Acosta no era la religiosidad más habitual de la época, en la que se consideraba que una mujer era muy religiosa y muy creyente si iba a misa 3 veces al día. Ella de hecho dice como, eso no sirve de nada, lo que uno tiene que hacer es estudiar, comprender la fe y a partir de ahí actuar, que por eso es que a mí me parece que eso es como súper protestante, porque es una religiosidad y una fe que no pasa solo por la obediencia al párroco, sino que está mediada por la reflexión intelectual y propia, ¿no? Sí. En el caso también, como podríamos decir, es una mujer conservadora porque quiere como justo conservar ciertas, o más bien porque tiene ciertas ideas acerca de que las mujeres son como natural, intrínsecamente, de cierta forma. Sí, hay ciertas cosas que ella asocia, como lo que decía hace ratito de la delicadeza propia de las mujeres. Sí, pero también sabe que incluso para poder ser buena madre y que para poder ser buena esposa, lo que se necesita es estudiar, que se necesita una formación para eso. En el caso de su postura respecto a la élite, sí, ella tenía muy claro. Creo que en las cosas en las que uno como puede reivindicar esa figura, en el caso de su relación con la clase, Sí. ahí sí, la señora era, nuestra amada Soledad, era una mujer elitista, pero que también hay que entender como el contexto, ¿no? Y que Sí, tampoco claro. se trata de querer hacerla ver de otra forma, porque todo lo que ella nos aporta y todo su valor no queda demeritado por señalar estas cosas que en este momento nos parecen súper problemáticas. Sí. Pero también, fíjate, no necesitamos heroínas. Claro. No necesitamos como estos modelos perfectos que hay que como poner en estatuas. Sí, como una y revolucionaria seguir. de su tiempo que fue en contra de todo. No, tampoco. No, pero también como que no necesitamos que sea Sí, esa exacto, figura, ¿no? sí, Como sí. creo que incluso como querer ensalzarle y hacerle estatuas como la... No, esa sí. es una cosa también De como acuerdo. repatriarcal, ¿no? Sí, sí, como sí, decir, sí, sí. necesitamos héroes. No, necesitamos como saber que las mujeres en Colombia han, no sé, como que son las mujeres colombianas contemporáneas, y ahí después de 13 años me incluyo ahí, como que necesitamos saber que venimos de una tradición de pensamiento y de reflexión y de preocupación por las condiciones de las otras, ¿no? Sí. Y que entonces, claro, volteamos a ver a Soledad, la celebramos y tomamos de ella toda la crítica, la sociedad, toda la propuesta que ella nos, pues como que ideó en además tantísimos años de escritura, Claro. ¿no? Como... Y yo creo que algo fundamental en el trabajo tuyo es precisamente rescatar que Soledad Acosta tiene un proyecto en torno a la educación femenina, ¿no? Sí, exacto. Y eso pues es político. Claro. Sí, porque en una sociedad tan conservadora y en ese contexto y en esas discusiones intelectuales donde ella estaba presente, porque pues eso digamos que también es esa importancia también de ella en su labor como intelectual, pues ella está diciendo, aportando un poco precisamente en lo económico. Cuando tú señalabas eso, a mí me sorprendió también cómo está pensando a la mujer que no tenga que depender de un hombre, porque esa es una visión además conservadora, pero ella se sale de ahí a través de la educación. Sí. Y está diciendo, la mujer debe tener la educación suficiente para valerse por sí misma. Claro. ¿Sí? Y en el caso de lo que decíamos hace rato, en el caso de las mujeres precarizadas, que ella no las llama así, pero sí como de las clases más desfavorecidas, en el caso de ellas, la educación está directamente relacionada con la capacidad de subsistencia. Y aquí es donde entra como su visión de la élite, y también desde su burbuja, que para las mujeres de la élite, entonces sí,
la educación puede no solo incluir como oficios y cosas para la supervivencia, sino también para el desarrollo intelectual, artístico, ¿no? Como para que tengan otros escenarios de participación, incluso científico, ¿no? Fíjate que algo que me gustaría contar aquí, claro que y sí. esto yo lo he entendido mucho más ahora como estudiando las formas de autoría contemporáneas y pensando en las autoras del siglo XX colombiano, es que a veces algo que ocurre es que cuando las condiciones sociales o digamos del mundo de afuera son tan duras para las mujeres, incluso si ellas mismas con su ejemplo rompen con muchos moldes sociales, su producción intelectual y su producción artística, su literatura, muchas veces no sigue el mismo ejemplo de lo que ellas hacen. Es decir, como los personajes de sus historias son mucho más conservadores y tradicionales de lo que las mismas autoras son. Y esto ocurre justo porque pues ellas pueden ser súper transgresoras, pero no dejan de escribir para un público que no está necesariamente listo para escuchar esas historias. Sí, claro. Entonces, lo que justo la crítica literaria feminista nos ha como mostrado es que es a veces en cositas como pequeñas donde podemos ver esas transgresiones. A mí de Soledad me encanta, como mi obra favorita de Soledad, es uno de sus periódicos que ella funda, dirige y escribe casi en su totalidad, que se llama El Domingo de la Familia Cristiana. Un nombre que suena sí, súper conservador. Y la premisa de esa revista también es como muy conservadora porque es llevar el evangelio a las familias alejadas de Bogotá o de como las capitales y que no pueden ir a misa todos los domingos. Entonces, ella quiere llevar el evangelio a esas personas. Hasta ahí suena como a la cosa más conservadora del mundo. Pero para poder hacer eso, ella en su periódico lo que hace es lo que llamamos un relato enmarcado. Entonces, el evangelio está inserto en un cuento, en una novela que desarrolla en todos los números de la revista. Y entonces están unos personajes que se van a una finca y entonces estos personajes son los que van a misa y entonces como, bueno, ahora vamos a misa. Y ahí es donde entra el evangelio. Pero en esa misma lógica también entran textos científicos porque pues después de misa estos personajes se van a explorar el campo y entonces alguien dice, ay, ¿qué será esta plantita? Entonces llega un personaje y dice, este hongo es un hongo y ¡tas! Ahí entra como el artículo científico sobre esa planta, sobre agricultura, sobre la lluvia. Entonces está escribiendo ciencia. Claro, pero mira que a mí mi experiencia lectora con Soledad Acosta de Samper, que me acercó muchísimo más a ella sin desconocer todo lo grande de su obra periodística, es como ella me brindó una ventana para entender un contexto en términos de la historia, porque también funge como historiadora. Claro. A través de los textos de ellas que yo conozco a Nariño, a Bolívar, a las fiestas que se hacen en esa sociedad santafereña en esa época. Y eso también en términos de lo que tú estás señalando, ¿no? Habla de ciencia, habla de historia. Sí, le está mostrando a uno mucho de un contexto, de una historia, rescatando unas figuras. Hay un texto donde Nariño salta por una tapia, no me acuerdo si es en Dolores o en... ¿Cómo se llama? Bueno, hay varios, ¿no? Teresa la Limeña. Hay muchos textos. Sí, hay un libro que se llama Novelas y cuadros de la vida sudamericana, ¿no? Ajá, exacto. Todos sus personajes son mujeres. Hay una voz femenina en sus personajes, precisamente. Entonces creo que ahí sí, eso es fundamental en su obra, ¿no? Claro, hace ratito también hablábamos como de todos estos años de producción intelectual y eso también es bien interesante porque sus primeros textos que aparecen en la esfera pública son crónicas desde París. Una cosa que además era un género aceptado, como que las mujeres escribieran si están en otro país, entonces manda sus textos, tal. Después tiene como este momento de escritura de novelas más asociadas o como más cercanas al romanticismo, estos cuadros de costumbres. Y hacia los últimos años de su vida, ella un poco como que abandona la ficción y se dedica casi de lleno a la historia, a la escritura de textos históricos
Pero este interés de Soledad por escribir historia no está presente solo en esta última etapa, sino que, como bien dices, está en su producción de ficción también. A ella le interesa mucho, que es una, digamos, como un poco característica de su época, como en el 19 estaban pensándose quiénes somos, y pues para pensar quiénes somos hay que pensar también en quiénes hemos sido. Pero en el caso de Soledad, a lo mejor también podríamos pensar que ella si hubiera sido una mujer del 21, ella a lo mejor no hubiera estudiado estudios literarios, sino historia, ¿no? Sí, como que sí. creo que a ella le interesaba Además mucho. es biógrafa, ¿no? Claro, y escribe como historia desde un montón. Hace la biografía de su su padre, de su papá. Hace la biografía de su padre, De Joaquín París. de varios próceres de la patria. Hace también como biografías o estudios históricos de mujeres en la historia occidental, y ni siquiera de Occidente, también de repente como mete ahí a otros personajes, como que le interesa mucho el pasado, un poco como lo que decíamos al inicio del podcast, para entender su presente también. Sí. De hecho, lo chévere de conversar es que uno se va acordando de cosas, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho de ella que se llama La monja. Y Ajá. está en una sección que se llama tipos sociales. Sí. Y si uno, digamos, está en el mundo académico, se acuerda de Max Weber, que piensa en una categoría que se llama tipos sociales. Y realmente el texto de ella es una explicación sociológica e histórica conectada a un periodo particular que es la Guerra de los Supremos. Sí. Sí, en el 19, una de las 9 guerras civiles que tuvo Colombia en el 19. Entonces eso pues le da también precisamente más fuerza a esa figura, a esa mente de las letras colombianas, ¿no? Uy, si pilla. Píllalo. Uy, si pilla. Si pilla. Píllalo. Si pilla. Si pilla. Si pilla. Si pilla. Si pilla. Si pilla. Claro que ella estaba, además fíjate que en ese momento justo en el que estas mujeres se sentían como atacadas en su ser, como por el cierre de los conventos y estas cosas que tenían que ver con decisiones políticas, públicas, ella como que reconoce que también tiene un lugar, o sea que ella defender a las monjas o defender como la existencia de estos personajes y de estas situaciones es también una forma de decir, estas decisiones políticas que están tomando allá me afectan de una manera negativa, y yo quiero también poder tener una voz para poder señalar las injusticias, denunciar e incluso también proponer cosas que sean de una manera diferente, ¿no? De hecho, hay alguna lectura que vi en los textos y es como que hablar de monjas también le permite como reivindicar una historia detrás de la monja, ¿no? Claro. Como que no es una cuestión ser monja de fe, sino a veces es un lugar de escape, de castigo, de muchas Claro. cosas, ¿no? Una lectura precisamente sociológica que yo veo ahí. Porque creo que también a ella le interesa cómo pensarse en la experiencia femenina desde un montón de lugares. Y ella también entiende que hay mujeres al comienzo de este cuadro de la monja, hace como una tipología de hay mujeres que llegan a monjas por estas razones, hay otras que llegan acá por estas otras y son de este tipo. Y entonces ella se está pensando fíjense que no todas las mujeres somos iguales. Incluso dentro de este grupo que podría ser desde afuera tan homogéneo como las religiosas, también hay experiencias vitales distintas, y esas experiencias son las que es necesario como sacar de ese espacio cerrado de lo doméstico o lo conventual y sacarlo al espacio público. Sí, claro. Eso me parece fundamental. Quiero señalar dos cosas y que tú nos hables de ello. En tu texto al final, y a propósito de tu texto, les contamos a nuestros escuchas que se llama La educación femenina como proyecto político, los artículos morales en la mujer, ¿sí? Que es el trabajo que hace Azubia sobre Soledad Costa de Samper, que está en un libro que se llama La mujer de Soledad Costa de Samper, Periodismo, Historia y Literatura, editado por el Instituto Caro y Cuervo. Y tú dices al final que, y a mí me parece muy adelantado de su época, que ella exige las mismas condiciones en términos del pago, del sueldo que debe recibir. Y eso es político, Claro. eso es importantísimo, ¿no? Como ella en ese proyecto educativo destaca precisamente que el trabajo debe ser remunerado en la misma proporción que con los hombres. Y eso en esa época no era impensable, exacto. Porque además
ligándolo también con lo que decíamos al comienzo de cómo la infancia y la juventud en general por fuera de Colombia le abrió ella otras perspectivas, también ella estuvo muy ligada siempre a lo que en Europa o en otros lugares se escribía sobre las mujeres. Entonces, en algunas de sus revistas, algunos de los títulos que mencionabas hace ratito de los artículos que ella escribió son traducciones de textos que se escribieron en francés, en inglés y aquí hay que tener cuidado porque no se trata de pensarlo como de, no, es que en Europa y en Estados Unidos estaban más adelantados porque como que, no sé, el progreso llegó antes y entonces por eso es que tenían estas ideas. Hay que entender como los procesos particulares, pero sí que en esos lugares se estaban pensando las condiciones de participación de la mujer de una forma más abierta de lo que se estaba pensando en ese momento en Colombia. Entonces parte de su trabajo también importante de Soledad consiste en estar un poco al tanto de las discusiones en otros lugares y traerlas al escenario colombiano, no solo pues a través de la traducción, por ejemplo. Por ejemplo, ahí, y me interesa que desarrolles eso, y era la segunda parte de la anterior pregunta, y es, tú mencionas que ella utiliza la traducción como una estrategia discursiva, ¿sí? Creo que ese también es otro elemento importante, ¿no? Porque claro. Conocedora de otras lenguas, pero el traductor está precisamente en una libertad hasta cierto punto de... Una libertad bastante grande, bastante grande, sí, sobre todo en el 19. Claro, exacto, sí. Como que ahorita, no sé, la traducción literaria podría decir que sí, traducir es como reescribir y crear, pero en el fondo seguimos pensando que la traducción es pasar de un idioma a otro un texto. La gente que hace traducción creo que tiene una noción más amplia y es como pasar de unas referencias culturales, de unos referentes culturales a otros. Y entonces lo que hacía Soledad, y por eso es que lo planteo como una estrategia discursiva, es que sí, Soledad Acosta decía como las mujeres deberían ganar lo mismo porque son iguales a los hombres, firmado Soledad Acosta. Entonces ahí ese público del que hablábamos hace ratito, pues se le podía venir encima de una manera como mucho más fuerte, porque además no es pura paranoia, como que por ejemplo, Carolina Alzate ha estudiado en los últimos años el caso de Agripina Samper de Ancísar, hermana de José María, sí. Esposa de Manuel Ancísar, Manuel y Agripina profunda y abiertamente liberales, y cómo Agripina escribe algo en un periódico y José María Vergara le responde de una forma como brutal, y pues no es que, digamos, la integridad física de Agripina corriera peligro, pero sí su lugar en el campo. Exacto, su nombre. Su ¿no? nombre, sí. Exacto. Entonces, el deber ser, de alguna manera. Claro. Y el deber ser familiar, sí, no solo de Agripina, sino también como de Manuel, que la deja escribir esas cosas y publicarlas. Sí, claro, claro. Entonces, lo que la traducción de alguna forma como que le da un colchoncito, como cierta seguridad, como cierta protección de, en últimas, no ella... No lo dije yo, es la traducción. Exacto, sí. Se excusa. Yo estoy trayendo unas ideas. Y estas ideas yo no estoy ni siquiera que diciendo... es bastante inteligente para la época. Que estoy de acuerdo con ellas. Sí. Exacto, por eso es que como es una estrategia discursiva, claro. Sí. Eso... Entonces yo lo traigo aquí y es cierto, lo publico en mi revista, pero lo traigo aquí para que se discutan esas cosas. No soy yo, además, no soy yo, sino es el personaje francés, la señora suiza, o sea, sí, como que hay otras cosas que de alguna forma legitiman esos discursos, o por venir de hombres, o por venir de autores europeos, y entonces no soy yo una señora colombiana con pocas luces la que se lo está diciendo, sino son otras voces legitimadas por otras circunstancias las que dicen eso, y yo solo lo traduzco, ¿no? Claro. Metiéndole un montón de su cosecha. Sí, claro. No, es que eso es, o sea, yo creo que, bueno, yo destaco mucho frente a los estudiantes en términos intelectuales a Soledad Acosta Samper, precisamente algo que en esta época capitalista y globalizada exigen mucho, digamos, los mercados, y eso es aprender idiomas, ¿no? Pero como una mujer que ha tenido precisamente ese privilegio de
pues estar en varios países, de saber 3 idiomas, pero además de poder utilizarlo, ¿cierto? Claro, o sea, el exacto. valor político de eso, precisamente como un proyecto educativo. Sí. Aunque no dice que las mujeres deban aprender otros idiomas, ¿no? Pero yo no lo encontré en los... No, y ese es un caso que como pues nos llama también mucho la atención y es... Creo que si ella no llama a que las mujeres aprendan otros idiomas, si bien para ella eso resulta fundamental, porque también creo que ella es muy consciente, o al menos ella se para muy firmemente en la idea de que las mujeres colombianas están en un sentido como atrasadas en la marcha como de la sociedad, y entonces para poder, es decir, ella no busca para las mujeres cosas iguales a las que tiene ella, sino que busca que las mujeres colombianas como que lleguen, no sé muy bien cómo decirlo, como que pierdan el rezago que tienen, ¿no? Como que ella se sabe en un lugar adelantado y no quiere que el resto de las mujeres colombianas, no espera para el resto de las mujeres colombianas que estén en el mismo lugar adelantado donde está ella, sino que es consciente de sí. Una parte enorme de la población colombiana, incluso de las mujeres de la élite, no saben escribir o saben escribir de una forma muy deficiente, no tienen como unas capacidades lectoras como suficientes. Entonces lo que hay que hacer es concentrarnos en la educación. De ahí lo que decías, como sus proyectos periodísticos, literarios, históricos que buscan la educación de las mujeres como para poder subsanar ese rezago de años y años de falta de educación. Y un poco creo, y ahí sí creo que ella sí quiere eso para las mujeres, está abogando por una autonomía de ellas, ¿no? Sí. De hecho, tú lo señalas en tu artículo, que ella quiere que la mujer pueda vivir sola en el mundo, sin depender, por ejemplo, de los hombres, ¿no? Exacto. Porque ahí creo que no es tan conservadora, pero sí está diciendo como no puede ser que una mujer dependa de una decisión que es casarse y que se encuentre con un tipo borracho, nefasto. sí, Sí. que eso sería todo un trabajo, y el matrimonio es todo un trabajo, y criar hijos es todo un trabajo, y como ella precisamente está reivindicando como hay que educarse para casarse, por ejemplo, ¿sí? Claro. Hay que tener una virtud para un recto comportamiento, creo que utiliza algo así, una expresión así. Y ella también dice como que es que a las mujeres nunca nos dicen la verdad. Exacto, ¿no? sí. A las Esa niñas era, desde sí. chiquitas les dicen que se tienen que casar y que esa es la aspiración, pero nadie les dice que casarse es un trabajo, y es un trabajo para el que como que se tienen que preparar, pero Sí. también que entonces no pueden como casarse con el primero que les haga ojitos, porque capaz que resulta... De hecho, en algún momento dice como que muchas se casan sin haber hablado las cosas esenciales con el prospecto, ¿no? Y eso es una cosa súper contemporánea, ¿no? Como que todavía está ahí en las preocupaciones como de las feministas. Pues es que el problema no es un vínculo con una pareja en las condiciones que sea, sino cómo no se hablan las cosas fundamentales, cómo la gente no está a veces de acuerdo, como vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos, como quién va a trabajar, cómo hacemos con el dinero, estas cosas que son problemas muy contemporáneos, claro, como demasiado, sí. Como eso, y el dinero aquí, cómo se gasta y cómo se reparte. Y Soledad en el siglo XIX ya tenía claro que esas cosas se necesitan como hablar, porque, y de nuevo, volvemos a la respuesta del público, ¿no? Ella nunca dice abiertamente como si las mujeres quieren, podrían elegir quedarse solteras. Sí. Pero sí dice que si no llega un hombre que sea como moralmente ejemplar, Sí. entonces pues que las mujeres podrían optar por quedarse solas, ¿no? Como que no dice abiertamente, pero sí en el fondo de su corazón yo creo que ella lo que cree es que no es necesaria la figura pues como del marido, ¿no? Como que para una mujer no es indispensable la figura del marido y de los hijos, sino es indispensable que ella sepa de sí misma, ¿no? Como Claro. que ella se conozca a sí misma, de ahí la educación moral, Sí, creo, claro. que tiene que ver sí con lo religioso, pero sobre todo como con
con conocer cuáles son sus virtudes, con trabajar por como mejorar esas virtudes, y también lo que decías hace rato, como que tenga como una subsistencia económica y que sepa que el mundo no es solo criar y atender, que también uno podría pensar, eso no lo dice en esos términos, pero pues ahora también los feminismos nos han mostrado que las labores de cuidado son trabajo. Claro, ¿no? claro. Y entonces ella lo tenía bastante claro, Soledad. Sí, hay unas citas muy dicientes de eso en sus artículos en la revista La Mujer, precisamente, donde ella está, a mí me parece que directamente está señalando, es un trabajo. Es un trabajo, Sí, exacto. ser esposa es un trabajo. Ajá. Educar hijos es un trabajo. Es más, en alguna parte dice que para dedicarle un buen tiempo al hogar y a los hijos está permitido no ir a misa, perderse una Sí, misa. Sí, O sea, exacto, claro. que- Exacto, otra cosa ahí como más Sí. protestante que del catolicismo tradicional decimonónico, ¿no? Pero sí, ella sabe, ella quiere que las mujeres tengan esa autonomía, que de nuevo la autonomía no significa ir por la vida como soltera en minifalda fumando cigarrillos, o sea, No, sí, en el 19 imposible, No, sí. claramente En no. Colombia. Pero sí que puedan gobernarse a sí mismas, que no tengan que depender de lo que dice el papá, de lo que les manda el marido, de lo que permiten o no los hermanos. Que además hay que pensar que en el 19 para una buena parte de la población femenina eso era que se puede leer, con quién se puede hablar, o sea, vemos las amistades pasaban también por el control patriarcal, sí. las aficiones, o sea, como que toda la vida de las mujeres, al menos en el papel, y eso no quiere decir que todas las mujeres en Colombia en el 19 vivieran como tristes y como miserables, como sin poder pestañear si el papá no les daba permiso, pero al menos las normas sociales sí eran de un control bastante fuerte, claro, sobre los cuerpos y sobre las mentes de las mujeres. Sí. Y Soledad busca liberar esas mentes, ¿no? Bueno, para ir terminando a su vida, yo quisiera pues un poco hablar ya de Soledad Acosta de Samper en términos de su voz, porque hay un trabajo que también se desarrolló después que fue el diario íntimo, ¿no? Como descubrir que precisamente, pero voy a leer una cita de Montserrat que creo que no sobrevivió a este trabajo del diario íntimo, ¿cierto? Ella alcanzó a ver, pero bueno, es que Soledad Acosta dice en un prólogo de las novelas y de los cuadros de costumbre, dice, tenemos pues una mujer casi pública, refugiada en una vida privada impenetrable, que se dedicó a crear vidas y voces en cientos de expresiones múltiples y casi contradictorias que hacen tremendamente difícil explicarla como sujeto, ¿sí? Pero pues yo después me encuentro que creo que Carolina descubre o alcanza a hacer ese trabajo con Montserrat de los diarios, ¿no? Y ahí sobrevive la voz de ella y como que podemos centrar un poco más a esa perspectiva íntima de ella. Sí y no, Okay. Porque el diario es un diario de juventud. Ah, okay. El diario es un diario de los meses antes de casarse con José María. Entonces es un diario íntimo porque en él Soledad vuelca como justo esas emociones, esos pensamientos más ligados con los afectos, pero también incluye como unas críticas muy explícitas a la política y a las decisiones como de los gobernantes en ese momento. Entonces, como que por un lado tenemos una Soledad mucho más cursi, digamos, como mucho más cercana a la emocionalidad y los afectos, pues porque las condiciones, o sea, era el momento. Ella estaba enamorada de José María, se casó no por... Sí. ¿Se casan en Francia, me parece? Se casan acá. ¿Sí? Se casan acá y se van de luna de miel a Chapinero. Ah, sí, que eso es genial, ¿no? Sí, a mí también me parece genial eso. Entonces, este diario como que recoge esa Soledad como mucho más enamorada. Sí. Y también como mucho más como sin tantos pelos en la lengua para hablar acerca de la situación política del momento. Pero esa voz es cierto que se va como... Yo no creo que se vaya
como callando, sino que el momento en el que la escritura pasa del espacio íntimo del diario al espacio público, creo que entran en consideración todos estos otros factores de los que hemos estado hablando. La crítica, el resto de los autores que publicaban en los diarios, la lectura del mismo público lector, como la forma en la que la iban a leer. Entonces, esa voz va madurando en el sentido de que no es que se calle lo que le interesa, sino va encontrando estas estrategias para justamente participar en la esfera pública. A mí me parece que un espacio donde también es posible ver esa voz, digamos, como no mediada por la ficción o como más directa, de una Soledad mucho más grande, es en su papel como editora de estas revistas. Porque es no solo en las presentaciones que hace de las publicaciones, sino en los reclamos que hace cuando tiene que cerrar las revistas porque dice que no le mandan artículos o que el clero no le escucha. De hecho, tú señalas que ella escribe como un 86% de los artículos en la mujer, ¿no? Sí, ajá. Y ese porcentaje es de, por ejemplo, poesía, como que ella nunca, o sea, el porcentaje que no escribe es de géneros como poesía, que ella nunca escribe poemas, algunos textos también como que vienen de otros lados. Y eso ocurre no solo en La Mujer, que es la primera revista que edita, dirige, sino en las 4 restantes. En las 4 restantes, ahí es también como prácticamente solo su pluma como autora y su voz como editora. Ahí también. Porque como editora puede restringir. Exacto, sí, decide la decisión de qué publico, qué no publico o cómo se publica. O cómo se publica, cómo se comenta, todo esto. Sí, que necesariamente tenía que pensar en lo que tú has señalado, ¿no? En el espacio, a quién le estoy hablando, de quién soy esposa, tal vez, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Quiénes son los políticos? ¿Con quién? Sí. También está la parte epistolar, ¿no? Sí, pero fíjate, eso, las cartas... Hay, por ejemplo, en una de las últimas revistas, no recuerdo si es Lecturas... No, se me escapa en cuál de las revistas es. Como que en alguna de sus últimas revistas ella imprime la correspondencia con un autor español en la que están discutiendo acerca de la literatura americana y de la literatura como en general, pero de la correspondencia más íntima, digamos. Se sabe que está en algunos archivos, pero eso no sé, pues como que no ha habido mucho acceso a esos documentos, como que no se ha trabajado tanto, y es una parte que sería también como muy rico explorar, como esa parte más íntima y más tardía de su voz, ¿no? Sí, ella sobrevive muchos años más a José María Samper, ¿no? Sí, ajá. Muere en 1888 José María Samper. Y que esos últimos años es donde uno también puede ver como un poco más de libertad creativa. Eso era el punto, digamos. Sí. Y sobre todo, allá como iba. donde podemos verlo de manera más evidente es en la reescritura de ciertos fragmentos de textos que había publicado anteriormente, ¿no? No es tanto como que se muera, queda viuda y entonces empieza a escribir de otras cosas y cambia completamente. No, son cosas más sutiles, pero sí como que todavía había ciertas cosas que ella se contenía respecto a ciertas posiciones frente a la política como local, sobre todo, y que eso ya una vez que José María ha muerto, como que se siente más en confianza para decir, pues esto es lo que yo pienso al respecto. Bueno, Azubia, pues nada, muchas gracias por haber participado de este Cipilla. No sé si quieras, esto pues la idea es que la gente que lo escuche se acerque a las obras de los autores. Entonces, ¿cuál sería tu invitación para que una persona de cualquier edad se acerque a la obra de Soledad Acosta de Samper? Bueno, algo que decíamos al principio es que esta autora súper prolífica, como su primer texto es de estas correspondencias desde París en el 59 y sigue publicando hasta su muerte. En todo eso hay un montón de diferentes tipos textuales y todavía hasta este momento buena parte de su obra está todavía como en periódicos, como que no se ha vuelto a reeditar. Pero de las cosas que sí se han reeditado y que es una obra de ficción que me parece
fabulosa, se llama Dolores. Es una novela que además Dolores se publica el mismo año en el que se publica María, y entonces eso permite ver otro proyecto de nación y otro proyecto de lo femenino muy distinto a Dolores. A María, sí, claro. Muy distinto a María. María es una mujer enferma. Dolores también es una mujer enferma, es decir, hay como muchas coincidencias que permiten ver lo opuesto de la propuesta. Distintas, ¿no? Jorge Isaac con esa visión de además desde un romanticismo literario. Y un personaje que es absolutamente pasivo y que sufre y sufre y sufre y sufre, y como cuando está sufriendo más o menos como que dice, por favor, un poquito más de sufrimiento porque no he todavía expiado todas mis culpas por ser mujer, ¿no? Y en cambio en Dolores hay agencia. En Dolores, Dolores decide cosas sobre su vida, y además también en términos como de las estrategias discursivas y narrativas de las que hablábamos hace rato, ocurre algo que puede ser muy, muy sutil si uno no tiene un ojo como entrenado en la crítica literaria, pero es que Dolores termina con fragmentos del diario de Dolores. Es decir, de alguna manera la novela cierra con la voz de la protagonista en primera persona. Es decir, es una mujer en la ficción que se está narrando a sí misma, que no necesita como la intervención de un narrador que siempre es como masculino, así no se presente como soy el narrador y soy un señor, pero más o menos es una figura que siempre es como masculina. Entonces, esta novela, en la propuesta de lo femenino tan opuesta a Dolores y en las estrategias que utiliza para hablar de lo femenino, es que resulta una obra fascinante para esto. Y esto, que es más bien como un prepárense porque esperamos que en los próximos años tengamos esto, hay un proyecto que está buscando la publicación de algo que es una trilogía de novelas que Soledad escribió, y que precisamente las 2 primeras partes de esa trilogía están en La Mujer. La tercera parte está en el periódico que Soledad dirigió tras el cierre de La Mujer, y es una trilogía de novelas históricas que aborda desde los últimos años de la colonia, la independencia y los primeros años de vida independiente. Entonces es maravillosa. Genial. Tiene unos personajes súper chéveres, y es una trilogía que va siguiendo una familia que tiene como lazos desde la colonia hasta mitad del siglo XIX. Entonces eso esperemos que pueda salir a la luz pronto. Y cuando resulte, como por favor corran a buscar y a leer esas novelas. A los que nos gusta la historia de la literatura, seguramente, y esperamos que esto sea una invitación precisamente a acercarse a figuras como Soledad Costa de Samper y a la literatura y, pues no sé, a la prensa también, ¿no? Fíjate, también algo que como pues esta recomendación no es de una obra, sino es de un proyecto. Y es que la Biblioteca Soledad Costa de Samper, como uno de los, justamente porque buena parte de su obra está en la prensa, la digitalización de esas producciones ha sido un proyecto muy grande de la Biblioteca Nacional, de la Universidad de los Andes. Es como un proyecto en conjunto. Entonces la Biblioteca Digital Soledad Costa de Samper tiene pues buena parte, casi todo su producción digitalizada. Se están buscando como nuevas formas de que el acceso sea como más amigable para el público, pero además también ahí con el trabajo que ha hecho Carolina Alzate con sus estudiantes, se albergan también exposiciones virtuales, temporales, que nos muestran como lados diferentes de la obra de Soledad. Hay una exposición muy chévere sobre la infancia en Soledad, y hay como otros proyectos ahí que han ido nutriendo justamente la visión y el estudio de esta autora. Entonces la Biblioteca Digital Soledad Costa de Samper también es un espacio muy chévere para conocer más de esta autora. Bueno, pues ahí está la invitación. Azubia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. Ok, bueno, nos veremos en otro Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.